Orígenes. Ilustración 12. Libro Utopía, 1516. El socialismo es la primera concepción que el hombre tiene de la sociedad. De hecho, en sociología hablamos del comunismo primitivo, es decir, aquella sociedad primitiva en la que se practicaba la cooperación económica entre los miembros de la comunidad, donde casi cada miembro de una comunidad tenía su propio aporte a la sociedad y la tierra, y los recursos naturales eran a menudo compartidas pacíficamente entre la comunidad. Este concepto también se menciona en el libro de Platón La República, y en la Edad Media cristiana encontró sus primeras manifestaciones concretas en sectas heréticas que predicaban la igualdad total en la comunión de bienes. Tras el descubrimiento e invasión de Abya Yala, apareció el libro Utopía, 1516, del inglés Thomas More, en el que describía una sociedad que vivía en comunidad de bienes y estaba puesta bajo la administración de un gobierno apacible de sabios. Se dice que Moro se inspiró en la República de Platón para escribir el libro, pero en la introducción de la obra el autor escribe del encuentro con Rafael Haitlodaeus en el original, un personaje ficticio que estuvo con Amerigo Vespucci en los últimos 3 viajes a El Nuevo Mundo, cuyo relato se había impreso por primera vez en 1507, solo 9 años antes de que se escribiera Utopía. Ahora bien, el personaje Hythloday es ficticio, pero es probable que More haya escuchado los relatos de los colonizadores y explotadores acerca de los pueblos, sociedades y culturas del Nuevo Mundo recién descubierto y que se haya inspirado en ellos para describir la sociedad de Utopía. Posteriormente aparecieron también otros escritos que denunciaban las desigualdades de la sociedad europea y hablaban de sociedades ideales, como La Ciudad del Sol, 1620, de Tomás Campanella. Las raíces del socialismo también se remontan al taoísmo chino y al cristianismo primitivo, que, a pesar de la variedad de razones y situaciones históricas, exaltaban la comunidad de bienes materiales como condición para una vida mejor, incluso a nivel espiritual. En la Edad Media aparecieron movimientos heréticos que condenaban la búsqueda de riqueza individual como anticristiana y fuente de corrupción. En el siglo XVI, varias corrientes comunistas que aparecieron en el mundo protestante en Alemania tuvieron una continuidad de inspiración con estos movimientos. Experimentos comunistas fueron puestos en acto en el siglo XVIII en Paraguay por los jesuitas en las reducciones indígenas dirigidas por ellos. En las reducciones, los pueblos originarios eran reducidos para la evangelización. Desde la conquista, las reducciones eran lugares donde reunían a los pobladores originarios en aldeas cercanas a la de los españoles, para que éstos puedan tener a disposición mano de obra nativa para los trabajos manuales que los españoles no querían hacer y donde el sacerdote se dedicaba a la evangelización. A diferencia de las anteriores, la particularidad de las reducciones jesuitas en el Paraguay era que eran autónomas, y los pueblos originarios eran protegidos de la avidez, atrocidades e injusticias de los demás españoles, además de vivir en una vida de comunidad cristiana. Por razones políticas fueron suprimidas en 1773 por el Papa Clemente XIV. Ilustración 13. Retrato de Sir Thomas More por Hans Holbein. Los primeros teóricos modernos del comunismo fueron el inglés Tommaso More en el siglo XVI, el italiano Tommaso Campanella en el siglo XVII y los franceses Jean Meslier, Gabriel Bonnot de Mably y Morelly en el siglo XVIII. A finales del siglo XIX le tocó el turno a la Revolución Francesa de proclamar la igualdad de todos los hombres y mujeres. En particular fue la llamada Conspiración de los Iguales de Gracchus Babeuf la que puso de relieve esta inconsistencia de la sociedad moderna europea. Solo en el siglo XIX, con el advenimiento de la Revolución Industrial, la palabra y las doctrinas socialistas hicieron su aparición junto con los contenidos específicos que comúnmente se les atribuyen. En Francia, el término socialismo parece haber sido acuñado por Pelleroux después de la Revolución de 1830, mientras que en Inglaterra parece haber circulado ya unos años antes en el grupo de Robert Owen. Pero lo más importante es la diversidad de significados que la etiqueta incluía en el momento mismo de su invención. Si para Leroux era una especie de declaración de guerra contra el liberalismo y una reivindicación decidida de la prioridad del Estado sobre el individual, para Owen tenía más contenidos económicos y sociales que políticos, colocando la cuestión de los trabajadores en el centro de sus intereses.
Hasta 1848, los términos socialismo y comunismo se consideraban intercambiables. En ese año, en el manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, se hacía la distinción entre socialismo utópico y socialismo científico, siendo este último el único que, según Marx y Engels, puede garantizar la transición hacia una fase posterior, el comunismo, para poner de relieve polémicamente las diferencias con la primera.